vamos a analizar el tema de fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Es importante conocer que es un tema un poco largo y que hay que poner especial atención en las diferentes variables que se van a ver afectadas. Bien. Hay conceptos que tenemos que estar reafirmando porque los manejamos constantemente cuando hablamos de fisiopatología cardíaca. Entonces me voy a detener a leerlos, a tratar de explicarlos porque los necesitamos en muchos de los mecanismos que vamos a ver posteriormente. Ok, vamos a iniciar entonces con precarga. Nos dice aquí, es la tensión que se encuentra en la pared ventricular al final de la diástole. En términos clínicos, es el máximo estiramiento de mi miofibrilla justo antes de mi contracción o justo antes de mi sístole. Y se aproxima mucho o tiene mucha relación con el volumen y la presión al final de mi diástole. Poscarga. Poscarga yo la voy a definir como la contracción o la tensión que se genera en mi pared ventricular durante cada contracción o durante cada sístole. Es esa fuerza que necesita el ventrículo para poder eyectar su contenido. Y se aproxima comúnmente a lo que es la presión ventricular en sístole. Contractibilidad yo lo voy a definir como la propiedad que tiene mi corazón para adaptarse a los cambios y sobre todo para contraerse de manera adecuada. Independientemente de precarga y poscarga, esto es muy importante. Mi corazón tiene una propiedad de estar contrayéndose constantemente. A veces tiene que aumentar esa contracción, a veces tiene que disminuirla, pero esta propiedad es independiente de si está aumentada la precarga o no está aumentada la precarga, o si está aumentada la poscarga o si está disminuida la poscarga. El volumen de eyección lo voy a definir como el volumen que es eyectado del ventrículo durante cada sístole. La fracción de eyección entonces es la fracción del volumen al final de la diástole que es eyectado durante la sístole ventricular. O sea, vamos a ver que nunca se eyecta el 100% de la sangre, por así decirlo. Siempre es una pequeña fracción, no una pequeña, una bastante buena fracción del volumen contenido en mi ventrículo izquierdo. El gasto cardíaco, ustedes ya saben que es el volumen inyectado por minuto. Y la complianza de mi corazón, pero más específicamente hablando del ventrículo izquierdo, es la propiedad intrínseca de mi cámara que se describe en términos de presión y volumen en esta relación con el llenado de mi cámara. Va a reflejarme entonces la dificultad o la facilidad para que una cámara sea llenada o no sea llenada. Definiendo entonces todas estas variables es mucho más fácil poder definir los cambios en cuestión de conceptos que vamos a encontrar en una insuficiencia cardíaca. Vemos entonces, nada más recordando, que el gasto cardíaco siempre, mi gasto cardíaco va a depender de mi frecuencia cardíaca y de mi volumen de eyección. Pero el volumen, a su vez, pues dependen de una contractibilidad, de una precarga y de una poscarga. O sea, todas estas variables siempre están en conjunto y me determinan el gasto cardíaco de mi corazón, que es lo que yo siempre estoy valorando. Vamos a definir entonces lo que es insuficiencia cardíaca. Me dice, es un síndrome clínico complejo, o sea, ya me está diciendo, es la característica o el conjunto de signos y síntomas que son resultado de un gasto cardíaco insuficiente. La bomba no eyecta el volumen necesario para cubrir las necesidades. Causas, muchísimas, pero que es consecuencia de mecanismos también compensadores cardiovasculares y neumohumorales. O sea, el problema es que la bomba cardíaca no funciona adecuadamente, te va a crear signos y síntomas característicos y a su vez hay diferentes causas, pero también mecanismos que se van a ver alterados y estos mecanismos tú los divides en cardiovasculares y
humorales. Hay diferentes formas de ver la insuficiencia cardíaca. Tenemos dos, sobre todo, métodos, que es el modelo cardiorrenal, en el que me hablan de esta relación intrínseca fisiopatológica entre riñón y lo que es corazón y cómo una insuficiencia cardíaca te puede llevar a una insuficiencia renal o viceversa. Pero también existe la teoría hemodinámica, donde el colapso hemodinámico es realmente lo que se está perpetuando en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En cuanto a la patogenia, entonces me dicen que las causas son muchas en la insuficiencia cardíaca, pero que siempre vamos a encontrar en los pacientes un acontecimiento índice, o sea, un acontecimiento inicial que dañó mi músculo cardíaco. Como se ve dañado el músculo cardíaco, se pierden muchos de los miocitos funcionales o funcionantes, se pierde esa capacidad para generar fuerza y por lo tanto se pierde mi capacidad para inyectar el volumen necesario. ¿Qué es ese acontecimiento índice? ¿Qué es lo que me puede llevar a insuficiencia cardíaca? Me ponen 3 ejemplos. Muchas veces puede ser un inicio brusco, como un infarto agudo del miocardio. Recuerden que en un infarto, disminución de oxigenación, se daña el músculo, se puede necrosar y eso me lleva a que mi corazón sea insuficiente. En el segundo escenario me dice, el inicio puede ser gradual o insidioso, o sea, necesitamos de meses a años. Valvulopatías, que es lo que más comúnmente vemos, hipertensión arterial. Esta sobrecarga hemodinámica de presión y volumen me llevan a cambios estructurales en mi corazón y posteriormente lo vuelven insuficiente. Y por último, la causa pues también puede ser hereditaria y es consecuencia de muchas cardiopatías o miocardiopatías isquémicas y hereditarias. Los 3 tienen en común que van a producir una disminución de la capacidad de bomba del corazón. Van a alterar esa contracción y van a disminuir la fracción de eyección de mi ventrículo izquierdo. Nos ponen entonces en esta diapositiva diferentes ejemplos dependiendo si está más alterada la contracción, más alterada la poscarga o está alterado el volumen de llenado. Y nos dicen, en la insuficiencia cardíaca, una de estas variables se va a alterar más. Pero hay que averiguar cuál para que puedas entender un poquito de la etiología. Bien, me dicen, la primera causa es alteración en tu contracción. ¿Qué es lo que te puede llevar a una alteración en tu contracción? Bueno, pueden ser enfermedades coronarias. ¿Como cuáles? Pues tenemos infartos, que recuerden que se forma un trombo intracoronario. Tenemos también isquemias miocárdicas, que isquemias aquí pueden entrar las pericarditis o los taponamientos que todavía no hemos visto. Otra causa es la sobrecarga de volumen, sobre todo la sobrecarga de volumen poscarga, como que estenosis mitral insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica. Y por último, miocardiopatías dilatadas. Recuerden las causas congénitas. Estas 3 causas te alteran la contractibilidad, te reducen la fracción de eyección y te llevan a una disfunción más sistólica. Pero también puedes tener causas donde aumente muchísimo la poscarga, sobre todo cuando estás en la cronicidad o cuando este aumento de poscarga se da por bastantes meses o años en el paciente. ¿Cuáles deben ser las causas de esta patología? Estenosis aórticas avanzadas y, sobre todo, hipertensión severa descontrolada por lo regular. Vamos a ver que todas estas también te llevan a una disfunción diastólica y alterarte el volumen de eyección de tu corazón. Pero también nos dicen, a veces no se altera la función sistólica, o más bien no principalmente, sino que vas a ver también disfunción diastólica. En este caso, puedes tener alteraciones como hipertrofia ventricular izquierda, miocardiopatías restrictivas, volvemos a hablar de pericarditis,
y de taponamientos, infartos o más bien fibrosis a nivel de miocardio, isquemias transitorias y pericarditis o taponamientos. Cuando hablo de insuficiencia cardíaca, recuerden un evento inicial, un evento índice. Tengo que ver cuál variable está más afectada, si mi contractibilidad, si hay un aumento en la poscarga o hay una alteración en el llenado y relajación ventricular. Y a partir de esto, empezar a ver las causas que me pueden llevar a esa insuficiencia cardíaca. Pero todas van a coincidir en esta falla de mi bomba cardíaca y en estas alteraciones a nivel de miocardio que vamos a ver posteriormente. En esta diapositiva nos ponen de forma muy clara cómo va a ser o cómo es lo común que sea una insuficiencia cardíaca. Siempre tenemos un evento índice, cómo se va a llevar a lo largo de muchos años, estos mecanismos compensadores, qué papel van a tener y sobre todo, estos mecanismos van a crear una lesión secundaria. Vamos a entender entonces que la insuficiencia cardíaca la podemos definir como un modelo progresivo. O sea, la mayoría de las veces nuestros pacientes es consecuencia de el daño por muchos años. Este episodio índice te crea diferentes alteraciones que vamos a ver una por una. Una lesión secundaria, que vamos a ver que es este remodelado ventricular izquierdo, donde te disminuye contractibilidad, donde vas a encontrar hipertrofia, mecanismos de apoptosis, fibrosis, especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno y sobre todo alteraciones electrofisiológicas. Por otro lado, alteraciones neurohormonales, donde hay mayor actividad del sistema nervioso simpático, aumento del sistema adrenal-angiotensina-aldosterona, aumento de factores vasoconstrictores como endotelina, aumento de péptidos o disfunción de péptidos natriuréticos y sobre todo un ambiente proinflamatorio por citocinas. Y en endotelio vemos que tiende la vasoconstricción, tiende el daño endotelial con las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. Puedo tener cambios estructurales y también este ambiente proinflamatorio. Vamos a revisar cómo es que se dan todas estas alteraciones o qué me están causando en mi falla o en mi bomba cardíaca. Aquí tenemos de manera muy general lo que es el sistema nervioso central y todas estas conexiones que tiene hacia corazón. Sabemos entonces que se puede controlar a través de estos receptores o estos quimiorreceptores, vasoreceptores y los receptores cardiopulmonares. Y tengo una relación aferente y eferente. Todos ellos buscando, sobre todo, aumentar lo que es la función cardíaca. Aquí es muy importante o que quieren hacernos énfasis sobre todo en que el aumento de la actividad simpática me va a llevar a un aumento en mi frecuencia y mi contractibilidad. Este aumento de la actividad simpática, a su vez, nos lleva a un aumento de la función renal a través de esta hipoxigenación, mayor reabsorción de sodio, mayor secreción de renina, aumenta la resistencia vascular renal y también me va a aumentar de forma periférica lo que es las resistencias vasculares. Lo que mencionaba en falla cardíaca, pues prácticamente todo está aumentado, nomás que lo expliqué con la diapositiva anterior. Vamos a entonces analizar uno por uno. Me dicen, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, sea cual sea la causa, que ya las conocen porque son las patologías que ya vimos, hay un aumento del sistema nervioso simpático. Esto se va a ver sobre todo por un aumento en la actividad, pero también porque están inhibidos los impulsos inhibidores, valga la redundancia, procedentes de vasoreceptores y mecanorreceptores. Todo esto te resulta en que hay una pérdida, una alteración en la variabilidad de mi ritmo cardíaco y un subsecuente aumento de la resistencia vascular periférica, lo que te aumentaría mucho las resistencias periféricas con un aumento de la frecuencia y la contractibilidad de mi corazón, o sea, un mayor estrés a mi músculo cardíaco. A su vez, recuerden que la activación simpática me genera lo que es liberación de catecolaminas, en este caso adrenalina y noradrenalina. Por lo tanto, las conexiones adrenérgicas son liberadas a plasma y también liberadas directamente en mis conexiones cardíacas, lo que me aumentaría aún más
la frecuencia, la contractibilidad, la funcionalidad cardíaca y el estrés al que está siendo sometido mi corazón. En esta diapositiva nos representan que el aumento sostenido del sistema nervioso simpático me va a causar efectos en corazón, riñón y sobre todo circulación periférica, pero que van a ser un poco contradictorios, sobre todo asociados a los cambios que yo tengo en una insuficiencia cardíaca. Dice, vas a encontrar disminución de la sensibilidad de los receptores beta adrenérgicos. ¿Qué va a pasar? Recuerden que como está completamente todo el tiempo bajo los efectos del sistema nervioso simpático, lo que va a hacer es aumentar frecuencia y contractibilidad y mayor liberación de adrenalina y noradrenalina. Esto me va a crear un feedback negativo, porque recuerden que al yo tener demasiado de una sustancia, sobrecargo los receptores y esto me puede condicionar a una disminución en la sensibilidad. Quiere decir que por más que yo active el sistema nervioso simpático, posteriormente de que mi ventrículo sea remodelado, realmente estoy perdiendo esa sensibilidad que tengo a mis catecolaminas. A su vez, está aunado una hipertrofia de los miocitos. Puede haber miocitos que estén necróticos o incluso una apoptosis porque está fallando como bomba cardíaca. Disminuyen los mismos depósitos de noradrenalina. Disminuye la inervación simpática, pero se refiere más a que disminuye esa sensibilidad a los efectos del sistema nervioso central. Me va a crear alteraciones en el potencial de acción, por lo que soy más susceptible a arritmias. Y a su vez hay deterioro del funcionamiento diastólico y sistólico, que es lo que hablamos, o se altera la contractibilidad, el llenado o la poscarga. A nivel de riñón, recuerden que siempre el simpático me disminuye mucho lo que es la irrigación sanguínea. Por lo tanto, esto me condiciona un aumento en la resorción tubular de sodio, aumento en lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento en la resistencia vascular renal por los cambios que yo voy a tener a nivel de mi mioíntima, disminuyen los factores natriuréticos que tienen que tratar de inhibir lo que es la reabsorción de sodio y aumenta la liberación de renina. Mientras que en forma generalizada o en mis venas y arterias voy a encontrar una vasoconstricción, sobre todo más presente, con una hipertrofia vascular. ¿Qué me condiciona entonces esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Pues ya lo veíamos, mayor hipoperfusión renal y sobre todo reducción en esa filtración o más bien aumento en la reabsorción de sodio con subsecuente aumento de liberación de renina. Recordemos que la renina viene de este famosísimo proceso de sistema renina-angiotensina-aldosterona a la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1, posteriormente angiotensina 2 a través de ECA, y la angiotensina va a llegar a sus diferentes receptores. Vamos a ver, o a veces no analizamos, que la angiotensina 2 tiene diferentes fragmentos activos, lo que es angiotensina de la 1 a la 7, angiotensina 4 y angiotensina 3, y que también tienen una inferencia en la fisiopatología de insuficiencia cardíaca. Importantemente me dice, la mayoría, cerca del 90% de la actividad ECA en el cuerpo se encuentra en los tejidos y el 10% lo encuentras en forma no soluble en intersticio de corazón y pared de vasos sanguíneos. A pesar de que sabemos que la actividad ECA casi siempre se restringe al pulmón, no necesariamente. Incluso en el mismo corazón podemos encontrarla en forma soluble y que me esté haciendo esa funcionalidad de convertirla en angiotensina 2. A su vez, la angiotensina 2 también se puede sintetizar, y esto es muy importante, por vías independientes a la renina. O sea, no necesito siempre que sea liberada por riñón, sino que angiotensina 2, a través de otras vías metabólicas, puede crearse por calicreína y catepsinas. Entonces, ahí tengan mucho cuidado en las vías de las calicreínas ininas, porque es otra fuente que puede ser, o me puede dar el angiotensina 2 sin necesidad de utilizar o de mediar a través de mi riñón. La angiotensina, entonces, 2 tiene diferentes receptores, AT1, AT2 y algunos receptores conocidos como MAS.
Recuerden que tengo otros metabolitos activos como es angiotensina 1 a la 7. Bien, casi siempre conocemos los efectos de AT1, que es los que predominan por lo regular. Vamos a ver que si angiotensina 2 se une a su receptor predominante, que es AT1, voy a encontrar que puedo tener vasoconstricción en mi paciente, mayor reabsorción de sodio y agua, una respuesta inflamatoria sostenida y sobre todo una hiperplasia e hipertrofia a nivel de mi corazón, a nivel de riñón y a nivel de circulación periférica. Tiendo más a la proliferación celular, como les mencionaba, y a mantener el estrés oxidativo. Este es el efecto que más comúnmente vemos por angiotensina 2. Sin embargo, a veces también puedo tener la expresión de otro tipo de receptores, que son AT2, y hay que tomarlos en cuenta. En estos, voy más a la vasodilatación, efectos antiinflamatorios, apoptosis, efectos antiproliferatorios y sobre todo de disminución del estrés oxidativo. ¿Qué va a determinar que funcione uno u otro? Realmente es el número de receptores. Si siempre ponemos la balanza, por lo regular tenemos más receptores AT1, entonces los efectos perjudiciales por lo regular siempre van a estar a la alza. Pero también tengo otros tipos de receptores que vemos que tienen o comparten muchas de las funcionalidades de AT1 y AT2. En este caso, en insuficiencia cardíaca, vamos a ver que el efecto que estamos viendo en los pacientes son a través de los receptores AT1, pero no me descarten los demás. La activación ya la conocen, esto es nada más para que recapitulen, no voy a volver a hablar de lo mismo. La angiotensina entonces ya sabemos que se puede generar por vías independientes, que tengo estos dos receptores, AT1 y AT2. AT1, como les mencionaba, es el receptor que predomina en los vasos y en el corazón es más abundante en los nervios distribuidos en el miocardio. Lleva vasoconstricción, crecimiento celular, secreción de aldosterona y liberación de catecolaminas, mientras que los AT2 predominan en relación molar 2:1 en miocardio. Se localizan más específicamente en fibroblastos e intersticio y estos llevan a vasodilatación, inhibición del crecimiento celular, más natriuresis y liberación de bradicinina. Pero recuerden que los efectos que vemos a nivel de insuficiencia cardíaca predominan a nivel de AT2. AT1. Sorry. La angiotensina 2 en este receptor AT1 vemos que va a tener aumento en la presión arterial, mayor liberación de aldosterona, mayor vasoconstricción que se va a ver detectada por lo que es mi riñón, mayor mecanismos que me disminuyen la filtración glomerular, mayor reabsorción sobre todo proximales y distales, mayor secreción de renina y sobre todo de sustancias proinflamatorias. Aquí lo que yo tengo que buscar es ver a través de qué mecanismos o a través de qué sustancias puedo activar los efectos AT2. Bien. Angiotensina 2 indiscutiblemente entonces tiene esta relación con estrés oxidativo porque me permite un microambiente sobre todo proinflamatorio y con mayor liberación de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. Aquí vemos cómo son o cuáles son los efectos que yo tengo con el aumento o del daño endotelial. Recuerden que estamos hablando de esta liberación generada de angiotensina 2 que llega a su receptor AT1 y esos receptores AT1 me crean un ambiente sobre todo proinflamatorio, dañino a nivel endotelial y que me generan mayores especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. ¿Qué hacen a nivel de miocito, que es lo que me están mostrando en esta imagen? Pues me activan estas vías de daño que me van a llevar a la inflamación, apoptosis y necrosis, me van a llevar a la disfunción sobre todo de mi retículo sarcoplásmico, que vamos a verlo más adelante, con disfunción de la contractibilidad, activación de metaloproteinasas que me generan fibrosis y sobre todo alteraciones en mitocondria que me lleva a la disminución de la cantidad de mitocondrias porque generan apoptosis. ¿Cuáles son estas alteraciones neurohormonales en la función renal? Bueno, vamos a ver cada una de ellas. No les voy a leer la diapositiva en este momento. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Ya sabemos que hay aumento de la función simpática con aumento de la función renal a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
que el acontecimiento puede ser índice a través de una hipertensión arterial, a través de un infarto o una miocardiopatía hereditaria. Esto me va a generar una sobrecarga de volumen que es secundaria obviamente a los mecanismos compensadores, sistema de angiotensina-aldosterona junto con activación simpática. Todo va a repercutir a nivel de la perfusión renal y se espera que se generen peptonatriuréticos en consecuencia para tratar de disminuir esta sobrecarga de volumen. Otra de las variables que voy a ver alterada o una de las hormonas más importantes es arginina vasopresina. Recuerden que como ver un aumento de volumen y sobre todo una afectación renal, puedo tener mayor liberación de lo que es esta hormona. Entonces, los efectos que pueda encontrar de arginina vasopresina van a contribuir en mayor o menor medida a lo que es la insuficiencia cardíaca. Les dejo aquí una imagen que me habla sobre todo de cuándo se va a activar y los efectos que tengo a través de sus dos diferentes receptores, B1 y B2. Y la mayoría enfocados en aumentar mucho lo que es la presión arterial y que por consiguiente me están afectando o me van a participar en la fisiopatología. Vean arriba cómo los efectos que son hiperosmolaridad, disminución del llenado atrial, angiotensina 2 y activación simpática me generan activación de arginina vasopresina. Pero recordemos que los péptidos natriuréticos se liberan en respuesta al aumento de la tensión en lo que son las cámaras cardíacas, más específicamente aurículas. Pero hay factores, tanto fisiológicos como fisiopatológicos, que pueden intervenir en este funcionamiento y que vamos a ver sobre todo a nivel de insuficiencia cardíaca en la siguiente diapositiva. Me dice, la activación entonces tendría que darte lugar a natriuresis, que vendría a compensar los efectos dañinos que tienes a través del sistema de angiotensina-aldosterona. Sin embargo, vamos a ver que lo que es angiotensina 2, aldosterona y renina te crean un efecto inhibidor de la liberación de peptonatriuréticos. Entonces, uno de los mecanismos que podrían ayudarme a compensar todas las alteraciones dañinas que tengo en mi corazón, pues se ve inhibido por la misma liberación de angiotensina 2, aldosterona y renina. Alteraciones neurohormonales en los vasos periféricos. Ya vimos un poquito del papel del riñón, del papel del corazón, sobre todo a través de estos mecanismos que son redundantes, que están activando constantemente, pero también tengo efectos a nivel de vasos periféricos. Me dice, estos pacientes con insuficiencia cardíaca es interacción compleja de este sistema nervioso autónomo que tiende a ser más simpático a la liberación de estas catecolaminas con los efectos en corazón y la liberación de tus mediadores como angiotensina 2, como inhibición de peptonatriuréticos, como endotelinas, arginina vasopresina y los efectos que ves a nivel de tu miocardio y tu riñón. A nivel de lo que son vasos, tiendes a perder el equilibrio y sobre todo la balanza se va a inclinar mucho más a lo que son los efectos proliferativos y de vasoconstricción. ¿Por qué? Porque son los mediadores que se van a estar liberando en consecuencia de los mecanismos anteriormente revisados. Vemos entonces que hay endotelina 2 por ese daño endotelial, vemos angiotensina por los mecanismos activados, serotonina por la mayor liberación de catecolaminas y tromboxano y factores de crecimiento por la activación de ese endotelio, por la activación cardíaca y renal. Y los efectos antiproliferación y vasodilatación se van a ver disminuidos. Al fin y al cabo, la insuficiencia cardíaca son efectos que yo encuentro a nivel de mi cámara cardíaca, más específicamente mi ventrículo izquierdo, a consecuencia de todos aquellos mecanismos que hemos estado revisando. Por lo tanto, recaen en algo que se conoce como remodelado de mi ventrículo izquierdo. El remodelado del ventrículo izquierdo es característico en los pacientes con insuficiencia cardíaca y es la consecuencia de la falla de mi corazón o la disminución de mi volumen de eyección. En el remodelado ventricular voy a encontrar desde alteraciones en la biología de mi miocito como tal, cambios miocárdicos y alteraciones en la geometría dependiendo de las variables que se encuentren presentes.
Vamos a ir explicando cada una de estas variables. Estas diapositivas no las voy a leer, sino que me voy a ir directamente a los diagramas. Muy bien. Tenemos entonces que puede haber dos tipos de alteraciones o dos tipos de hipertrofias a nivel de ventrículo izquierdo, dependiendo de qué sobrecarga esté presente, si es una sobrecarga de presión o una sobrecarga de volumen. Y nos dice aquí, cuando estás hablando de una sobrecarga de presión, vas a tomar en cuenta que hay un aumento en la tensión sistólica de tu pared, lo que se va a traducir o te va a alterar los transductores mecánicos. Va a haber aumento en las señales extracelulares e intracelulares y te llevan a ese remodelado ventricular. Pero cuando esté aumentando esta presión, lo que va a pasar es que tus sarcómeras se van a ubicar en paralelo. ¿Por qué? Porque tratan de compensar este aumento de presión aumentando lo que es el grosor de mi pared ventricular. En consecuencia, a este aumento de la contracción constante por Frank Starling, te van a generar una hipertrofia concéntrica. Por el otro lado, cuando tengas una sobrecarga de volumen, llámese insuficiencias, aumenta mucho lo que es la tensión diastólica de la pared o la tensión al final de la diástole. A través de los mecanismos que ya conocemos, en este caso vamos a tener sarcómeras en series. ¿Por qué se modifica en serie? Porque trato de contener este mayor volumen y me crea una hipertrofia excéntrica. ¿Cuál va a predominar? Va a depender de la patología. Hay patologías como las insuficiencias que tienden más a sobrecarga de volumen y hay patologías como lo que son estenosis aórticas que tienden más a la sobrecarga de presión. Sin embargo, puedo encontrarme pacientes con insuficiencia cardíaca o alteraciones del miocardio que tengan los dos grados, tanto un grado de hipertrofia concéntrica como un grado de hipertrofia excéntrica, que se conoce como combinada. En la otra imagen vemos cómo es que esta célula muscular lisa, a través del estímulo de factores de crecimiento, pues te crean estas hipertrofias tanto concéntricas como excéntricas. Y que algo característico en los pacientes con insuficiencia cardíaca es que cambian la maquinaria genética de sus miocitos, aumentando mucho la expresión de genes embrionarios. Hay un remodelado a nivel de este ventrículo que va a ser muy compatible con el músculo cardíaco que encontramos a nivel fetal. Recuerden que las frecuencias, las distensibilidades, las capacidades a nivel fetal, pues obviamente son diferentes a la de un adulto. Entonces tenemos que empezar a ver cuáles son las alteraciones de esas variables. Mencionábamos en la pasada esa sobrecarga de volumen y presión, pero aquí ya nos ponen ejemplos más claros. Tenemos entonces la normalidad, que es un estado fisiológico, y aquí vemos que tanto la masa está conservada, el diámetro y sobre todo lo que es el grosor, que es el Chickens. Concéntrica, que ya veíamos que es más cuando hay sobrecarga de presión. Ejemplos, ya nos dice, ok, un ejemplo muy común es la hipertensión arterial y sobre todo la estenosis aórtica. Vas a ver que en estos pacientes aumenta mucho el grosor, que aquí lo vemos, vean el diámetro, aumenta lo que es la masa como tal, o sea, la masa de mi ventrículo, y recuerden que las sarcómeras se ubican en paralelo o aumenta lo que es la distribución en paralelo. Cuando es excéntrica, y los ejemplos que nos ponen sobre sobrecarga de volumen, es insuficiencia mitral y miocardiopatías dilatadas, sobre todo de tipo congénito. Aquí incrementa la masa, pero el incremento de la masa se ve hacia el volumen de la cámara. Disminuye el grosor, vean cómo el radio es más pequeño en el que es el grosor, y las sarcómeras se van a distribuir de manera longitudinal para contener ese exceso de volumen. Pero también, como les decía, pues encontramos pacientes, que es lo común, que tienen ambas. El infarto es un ejemplo de ellos y vemos cómo hay una hipertrofia, un aumento del volumen y un aumento también de lo que es el grosor. Más comúnmente tiende a ser un poco difícil porque nuestros pacientes
presentan este tipo de alteración, pero a veces puede predominar uno u otro. Entonces es nuestro trabajo saber cuál es. Esta hipertrofia de los miocitos decía que había una expresión genética que se va a cambiar ese fenotipo fetal. Bien, es secundario a que a todas estas fuerzas mecánicas, mayor aumento de contractibilidad y frecuencia, a las citocinas que se están generando en este ambiente proinflamatorio, a los factores de crecimiento que se están liberando, a los mediadores que hemos visto a través del sistema nervioso central, simpático y renina-angiotensina, aldosterona, arginina, vasopresina, a las alteraciones a nivel electrolítico y sobre todo a los efectos inhibidores. Todos estos van a hacer una sobrecarga a nivel de mi miocito y me activan diferentes vías de señalización. Estas diferentes vías, sobre todo también fuerzas mecánicas, me cambian los factores transcripcionales que van a predominar y tengo un cambio total de fenotipo a una expresión, sobre todo fetal, en cada uno de mis miocitos a secundaria de todos estos factores que hemos estado revisando. Entonces vean que no solo es aumento de volumen, aumento de resistencias, aumento de precarga, aumento de poscarga, sino que también hay un efecto directo en la maquinaria genética de mi miocito que me va a permitir que cambie. Por eso o se va a distribuir en paralelo o se va a distribuir en serie o ese miocito ya no va a reaccionar a las sustancias como estaba acostumbrado, porque sufrió ese proceso de adaptación a consecuencia de toda esta estimulación. Veo entonces que la hipertrofia del miocito cardíaco va a depender mucho, obviamente, de esa presión y ese volumen. Y nos dice, ok, al inicio van a aumentar mucho el número de miofibrillas y mitocondrias. Posteriormente vas a aumentar el tamaño de mitocondrias y núcleos porque vas a requerir más energía. Puede mantenerse, sobre todo, la organización celular si no, o si más bien si la estimulación no es tan importante. Pero si la hipertrofia progresa, pues aumentas más el número de mitocondrias, van a aparecer nuevos elementos contráctiles y sobre todo cambias la estructura ya, no solo genética, sino ahora estructural. Vas a ver una ruptura acentuada de tus bandas Z, la disposición o en paralelo o en serie de tus sarcómeras y sobre todo alteraciones a nivel de tus electrolitos, sobre todo tipo calcio. Esto por consecuencia te va a traer alteraciones sobre todo a nivel de potencial de acción y por eso es común que un paciente con insuficiencia cardíaca también tenga alteraciones a nivel de o presente arritmias. No voy a leer esto, me voy mejor a las imágenes. Veo entonces que esto me lleva a alteraciones en la acoplo, excitación, contracción, porque son consecuencia de la estimulación de todos estos. Vemos que va a haber un aumento en la pérdida de calcio a través de los RIR, que disminuye mucho la captación de calcio por el retículo sarcoplásmico y que se va a ver alterada la bomba cerca. A su vez, hay un aumento en la expresión de la función del intercambiador sodio-calcio. Entonces, todo lo que es la disponibilidad de calcio se va a ver alterada porque estoy afectando el funcionamiento de las principales bombas que me permiten tanto la salida como entrada de calcio y que consecuentemente pues me permiten ahora sí la contracción de mi miocardio. Este aumenta en la pérdida de calcio, pero más que pérdida es más bien la alteración en la disponibilidad porque se va hacia otro lado, no es que lo estemos perdiendo, pues me trae alteraciones a nivel de mis potenciales. Y no solo a nivel de calcio, sino que también voy a ver alteraciones a nivel de sodio. Recuerden cuando hablábamos de ese corazón que está sometido a hipoxia y que obviamente en una insuficiencia cardíaca es un corazón que va a estar constantemente en periodos isquémicos, pues me alteran las bombas sodio-potasio principalmente y esto no me permite que haya un flujo adecuado o una redistribución tanto de potasio y sodio. Esto genera un flujo de entrada de sodio en las células del corazón con insuficiencia y me puede llevar a la prolongación de potenciales de acción, postdespolarizaciones y posibles causas también en el aumento de las famosísimas arritmias. Vemos que la biología de mi miocito está cambiando, que voy a ver entonces alteraciones en membrana plasmática,
en las proteínas contráctiles y en el retículo sarcoplásmico. No es el objetivo que se aprendan cada una de ellas, pero vean como algo tan simple que empezó como algo muy generalizado, como el aumento de la frecuencia, con el aumento de angiotensina, el aumento de vasopresina, la activación simpática, que parece hacer un efecto muy sistémico, muy a nivel de órganos. Posteriormente me lleva a la afectación intracelular, a la afectación sobre todo fenotípica, maquinaria genética, y que obviamente me crea este remodelado tan famoso. O sea, es un músculo que ya no va a tener la configuración a la que estaba acostumbrada. Y por lo tanto, como no tiene esa configuración, se establece un tipo de hipertrofia, ya sea excéntrica, concéntrica o combinada, pues vamos a ver cómo las variables de mi bomba se están alterando. Lo que es llenado, precarga, poscarga, distensibilidad, y se ven reflejados a través de la fracción o el porcentaje de fracción de volumen de eyección. En el miocito como tal encontramos entonces estas alteraciones y vemos que cambia a nivel de maquinaria genética, pero sobre todo a nivel de lo que son mitocondrias. Al inicio van a aumentar mucho el número y posteriormente, cuando no se satisfacen las necesidades, muchas de ellas pueden activar maquinarias genéticas o vías de muerte, lo que conocemos como las vías de las capasas, y que me condicionan que mis miocitos vayan hacia apoptosis o a necrosis. Entonces, no solo estoy remodelando mi ventrículo, sino que gran parte de este tejido yo incluso lo puedo perder. Entonces, siempre recuerden que estos efectos sistémicos tienen un efecto celular y estos efectos celulares van a recaer en un efecto sistémico. En la matriz extracelular, ya no en el miocito como tal, sino en esta superficie de sostén, también hay cambios. Va a haber mayor, sobre todo, lo que es depósito de sustancias como tipo colágeno, entrecruzamientos, que me van a restringir o me van a disminuir la fuerza de contracción. Vemos aquí como mayor generación de miofibroblastos, degradación de matriz, pero esta degradación de matriz me va a condicionar que haya un entrecruzamiento de todas estas células, de estas nuevas miofibrillas que se están generando, y que esto no me permita una contracción adecuada. Entonces ya tengo alteración de mis miocitos y a su vez de la matriz extracelular a través de este ambiente proinflamatorio, a consecuencia de otra vez de las mismas sustancias que se están generando por los mecanismos de activación del sistema nervioso simpático y renina, angiotensina, aldosterona. O sea, es un evento repetitivo constantemente que recae en un agente que está siendo dañado, que en este caso es mi corazón, y me crea una insuficiencia cardíaca. Vemos aquí cómo es que cambia esta biología, vean los entrecruzamientos y ya no se ve la disposición tan bonita que deberíamos de tener, sino que empieza a alterarse completamente la estructura miocárdica. En cuanto a mi ventrículo izquierdo, pues obviamente todo este remodelado lo llevan a cierta disfunción y vemos que la insuficiencia cardíaca nosotros la podemos resumir como un corazón que está siendo sobrecargado por un sistema nervioso simpático, por un riñón que le está exigiendo más sangre y a su vez aumenta los mecanismos de rescate, por condiciones que incrementan mucho la poscarga y que hacen que todavía el corazón sea insuficiente, por los mecanismos neurohormonales que empeoran todo esto, se adapta a través de hipertrofias y dilataciones y lo que hace es mandar hacia atrás y sobrecargar mi sistema pulmonar.